Hola a todos. En este vídeo os traemos la última hora del caso Daniel Sancho. Vamos a profundizar en un escándalo que ha sacudido el mundo. También os hablamos de Big Youk, el subdirector de la Policía Nacional de Tailandia, quien ha admitido pagar a periodistas que cubrían sus casos. Pero esto es solo el inicio de una trama que involucra a figuras de alto rango, acusaciones de corrupción y una elección crucial en la Policía Nacional. Prepárense para adentrarse en los detalles más intrigantes de esta historia. Tailandia nombra un nuevo jefe de policía en medio de acusaciones de corrupción y controversia. En medio de crecientes denuncias de corrupción que involucran a altos funcionarios de la Policía Nacional de Tailandia, se ha producido un cambio en el liderazgo policial. Las investigaciones han señalado a Surachate Akparn, conocido como Big Youk, quien estuvo al frente del caso Daniel Sancho, como uno de los implicados en estos escándalos. El nuevo jefe de la Policía Nacional de Tailandia es el oficial Torsak Sukuimon, de 59 años, quien fue seleccionado en una reunión presidida por el primer ministro Srettha Thavisin. Su nombramiento se hizo oficial tras la publicación de la Orden del Rey Vajiralongkorn en la Gaceta Real. Es relevante destacar que Torsak es el candidato con menos antigüedad entre los 4 aspirantes y asume el cargo a solo un año de su jubilación. Este nombramiento no estuvo exento de controversia, ya que pocos días antes de la reunión hubo incidentes en el seno de la policía que se catalogaron como conflictos políticos. El lunes previo a la designación, las autoridades llevaron a cabo registros en propiedades de altos mandos policiales, incluyendo viviendas de Big Youk, quien estaba a cargo de la investigación del asesinato de Edwin Arrieta, un caso en el que Daniel Sancho se encuentra detenido en una prisión tailandesa a la espera de juicio. Estos registros formaron parte de una investigación que vincula a Big Youk y otros altos cargos de la policía con fondos ilegales relacionados con apuestas en línea. La operación resultó en el arresto de 17 personas, incluyendo 8 policías que trabajan bajo el mando de Big Youk, aunque no se encontraron pruebas incriminatorias contra el subdirector. Además de las acusaciones de corrupción, las autoridades investigan un supuesto soborno de aproximadamente 140 millones de bahts, alrededor de 3,65 millones de euros, relacionado con un grupo ilegal de juegos de azar, entre otros delitos. Big Youk, quien era uno de los candidatos favoritos para asumir como jefe de la policía, ha negado todas las acusaciones y ha atribuido el registro de su casa a motivaciones políticas. Conocido por su alto perfil mediático, ha sido una figura destacada y controvertida dentro de la institución policial y desempeñó un papel clave en la investigación del asesinato de Arrieta en agosto del pasado año. Rodolfo Sancho decide no viajar a Tailandia. La razón detrás de su decisión. El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, había planeado visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui este fin de semana. Sin embargo, el esperado reencuentro no se llevará a cabo, y aquí te explicamos por qué. El 30 de septiembre estaba marcado en el calendario de Daniel Sancho como una fecha importante. Se creía que su padre, Rodolfo Sancho, también tenía la intención de estar presente en ese día. Sin embargo, esto no será así. En esta fecha, algunos reclusos de la prisión de Koh Samui tienen la oportunidad de tener un encuentro con sus familiares, donde pueden tocarse y abrazarse después de 2 meses separados por mamparas de cristal. Sorprendentemente, Rodolfo Sancho ha decidido no estar presente en este crucial momento para su hijo, y su exesposa, Silvia Bronchalo, tampoco lo hará. ¿Cuál es la razón detrás de la decisión de Rodolfo Sancho de no viajar a Tailandia? La respuesta radica en la innecesariedad del viaje. Para que este encuentro familiar se lleve a cabo, Rodolfo tendría que haberlo solicitado a las autoridades penitenciarias, pero eligió no hacerlo, a diferencia de otros reclusos que sí acceden a este privilegio. Este reencuentro solo puede tener lugar una vez al año, el 30 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños de la reina de Tailandia. Dado que Daniel Sancho renunció a esta oportunidad, su padre, Rodolfo, consideró que no tenía sentido realizar el viaje sin la posibilidad de ver a su hijo. Este encuentro familiar es un regalo inusual para aquellos que cumplen condena en una prisión tailandesa. Durante el resto del año, se les prohíbe abrazar a sus seres queridos, pero en este día especial, pueden pasar 2 horas con hasta 5 miembros de su familia. Resulta desconcertante que Daniel Sancho haya decidido no aprovechar esta oportunidad, y las razones detrás de su elección aún no están claras.
La familia de Edwin Arrieta busca una cuantiosa indemnización tras el crimen cometido por Daniel. Tras la trágica muerte de Edwin Arrieta, la familia del cirujano asesinado está buscando una indemnización significativa para hacer frente a los desafíos económicos y emocionales que han enfrentado desde el terrible suceso. La autopsia reveló que Arrieta fue asesinado degollado por el acusado, Daniel Sancho. Según informaciones difundidas en el programa En Boca de Todos de 4, la familia de Arrieta está buscando recibir una indemnización de 500.000 euros. Esta cantidad se destinaría a cubrir los gastos que se han acumulado desde el momento del crimen. Quieren la más alta posible. Al tratarse de un caso de descuartizamiento y debido al dolor que ha causado a la familia, esto podría resultar en una suma mayor, señalaron en el programa. Esta situación implicaría directamente a los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Dado que Daniel Sancho no posee patrimonio en España, la responsabilidad de pagar esta indemnización recaería en sus progenitores. Aunque la cifra aún no está confirmada, se estima que rondaría las 6 cifras. Mientras se resuelve esta cuestión y se determina la fecha del juicio, que se espera que se lleve a cabo antes de que finalice el año, la familia de Arrieta continúa hablando sobre los eventos y compartiendo declaraciones conmovedoras. Darling, la hermana del cirujano colombiano, expresó sus sospechas sobre Daniel Sancho desde el momento en que ocurrió la desaparición. Ella contactó rápidamente con el consulado de Colombia y les pidió que no permitieran que Sancho abandonara el país. Darling compartió su desconfianza, mencionando que Daniel Sancho le dijo que había perdido la pista de su hermano en la playa, a pesar de ser su amigo. Esto la hizo sospechar y la llevó a pedir que se presentara una denuncia. Una vez que el consulado colombiano confirmó que se pondrían en contacto con la policía tailandesa, la noticia de la muerte de Edwin Arrieta llegó rápidamente, dejando a la familia devastada. Según el testimonio de Darling, la llamada del consulado confirmando el hallazgo de un cadáver fue angustiosa. Cuando preguntó si era su hermano, la trabajadora guardó silencio, y en ese momento supo que se trataba de Edwin. Al comunicar la noticia a sus seres queridos, la madre de Arrieta expresó que había sentido lo peor después de enterarse de la desaparición. Yo lo presentía, que a mi hijo lo habían matado. Continuamos hablando de la madre de Daniel que sí se encuentra en Tailandia. Mientras tanto, su madre, Silvia Bronchalo, lo visita a diario en la prisión durante breves momentos. Por lo tanto, resulta extraño que Daniel no quiera ampliar el tiempo de contacto y hablar abiertamente sin la vigilancia de los funcionarios durante 2 horas. Rodolfo Sancho, al enterarse de que su hijo no solicitó el encuentro familiar, ha cancelado sus planes de viajar a Tailandia. Rodolfo parece estar enfocado en resolver los asuntos legales de su hijo, como despedir a su abogado tailandés y solicitar judicialmente los derechos de representación y tutela de Daniel. Su presencia en Tailandia conlleva un gran revuelo mediático, y busca evitar complicaciones que puedan afectar la defensa de su hijo de cara al inminente juicio, programado para finales de año o principios del siguiente. Continuaremos siguiendo de cerca este caso en evolución y otros temas de actualidad. Si desean mantenerse informados, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Gracias por unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y análisis. Hasta la próxima.